Hola compañeros, mi nombre es Gabriel Omar y les estaré explicando cada una de las rutas metabólicas que se llevan a cabo en el cuerpo, así como los metabolitos y las enzimas que se encargan de llevar a cabo cada una de las reacciones. Antes que veamos a detalle cada una de las rutas o vías metabólicas, es necesario comprender y saber que hay dos tipos de rutas metabólicas, las que llevan a cabo un proceso catabólico. ¿Y qué es esto? Llamamos a un proceso catabólico todo aquel que de macromoléculas o moléculas complejas se van a sintetizar moléculas más pequeñas o moléculas simples. Y por otro lado, se lleva a cabo un proceso inverso, es decir, todo aquel en el que de las moléculas simples o moléculas pequeñas se obtendrán moléculas complejas. Ahora que ya sabemos que existen o se clasifican en dos procesos, veamos a detalle cada una de estas rutas metabólicas. Les explicaré conforme yo considero, o sea, no necesariamente las reacciones siguen estrictamente este orden. Al último del video les dejaré una hoja de cómo están separadas estas rutas metabólicas y así con mayor tranquilidad podrás detenerte a observar cada una de ellas. La glucólisis. La glucólisis no es un proceso simple, sino que consiste en una serie de 10 reacciones químicas enzimáticas consecutivas, que transforman una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato, útiles para también otros procesos metabólicos que siguen aportando energía al organismo. La glucólisis. Para esta ruta completa se inicia una molécula de glucosa en donde se va a utilizar una molécula de ATP para realizar esta reacción por medio de la enzima hexoquinasa, lo que produce la glucosa 6-fosfato. En el segundo equilibrio se va a llevar a cabo la reacción por medio de la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa, que produce la fructosa 6-fosfato. En esta tercera reacción, o en el tercer equilibrio, nuevamente se va a utilizar una molécula de ATP y va a salir como una molécula de ADP por medio de la enzima fosfofructoquinasa. Ahora bien, tenemos la molécula fructosa 1,6-bifosfato que produce asimismo el equilibrio entre dos moléculas, lo que produce el gliceraldehído y la aldolasa. Posteriormente se lleva a cabo en los siguientes 5 pasos o 5 equilibrios una doble reacción o bien una reacción por duplicado, es decir, que de la reacción 5 hasta la 10 se va a llevar dos veces la misma molécula para producir el siguiente equilibrio. Después de que tenemos el gliceraldehído 3-fosfato, se lleva a cabo por medio del gliceraldehído 3-fosfato hidrogenasa como enzima que produce el 1,3-bifosfato-glicerol, que nuevamente el ADP que había salido en las reacciones anteriores va a formar una molécula de ATP. Pero como habíamos dicho que esta molécula a partir de la 5 hasta la 10 iba a ser por duplicado, se van a producir dos moléculas de ATP. Posteriormente tenemos al 3-fosfatoglicerato, que por medio del fosfoglicerato quinasa se va a producir fosfoglicerol y nuevamente con el uso de la enolasa va a producir el piruvato correspondiente y como ya les he mencionado, se van a producir dos moléculas de piruvato y otras dos en la última reacción. La gluconeogénesis. Síntesis de glucosa a partir de precursores que no sean hidratos de carbono. Síntesis de glucosa a partir de piruvato. Es un proceso inverso a la glucólisis. Cualquier metabolito que pueda ser convertido a piruvato u oxalacetato puede ser un precursor de glucosa. Los precursores gluconogénicos se convierten a piruvato o bien entran en la ruta por conversión a oxalacetato o dihidroxiacetona fosfato. En esta parte nosotros comenzamos desde la molécula piruvato hasta llegar a la molécula de glucosa por medio de 13 reacciones. La primera de ellas es donde el piruvato se transforma a oxalacetato por medio de la enzima piruvato carboxilasa, además de que utiliza una molécula de ATP y produce ADP más fósforo. Posteriormente tenemos el malato, que en una segunda reacción nuevamente entra el NADH para producir NAD por duplicado hasta llegar nuevamente al oxaloacetato y producir el PEP.
El PEP en una quinta reacción produce el fosfoglicerato y en la reacción 6 produce el 3-fosfoglicerato por medio de la enzima fosfoglicerato mutasa. Aquí entra una molécula de ATP y produce una molécula de ADP, lo que produce un 1,3-bifosfoglicerol o fosfoglicerato. Nuevamente entra una molécula de NADH para producir una molécula de NADA, lo que produce el 3-fosfoglicerato por medio de la reacción gliceraldehído o por medio de la enzima, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Para una novena reacción tenemos la aldolasa, que por medio de la enzima triosa fosfato isomerasa produce la fructosa 1,6-bifosfato, donde la aldosa se encarga de realizar esta reacción en este equilibrio. Y para las últimas tres reacciones se utilizan como enzimas principales la fructosa 1,6-bifosfatasa, la glucosa 6-fosfato isomerasa y la glucosa 6-fosfatasa para producir así la glucosa. La glucogenólisis es un proceso catabólico y hace referencia a la degradación de glucógeno a glucosa o glucosa 6-fosfato. Se da cuando el organismo requiere un aumento de glucosa y a través de este proceso puede liberarse a la sangre y mantener su nivel. Se lleva a cabo en el citosol y consiste en la eliminación de un monómero de glucosa de una molécula de glucógeno mediante la desfosforilación para producir glucosa 1-fosfato, que después se convertirá en glucosa 6-fosfato intermediario de la glucólisis. Como metabolito principal tenemos al glucógeno N+1, que por medio de la enzima glucógeno fosforilasa pasa a ser glucógeno N, a lo que se le adhiere un fosfato. Al ser una enzima desramificante la que trabaja con el glucógeno N, o sea, la transferasa, produce por medio también de la enzima alfa 1,6-glucosidasa a la glucosa 1-fosfato. Por cuarta enzima tenemos a la fosfoglucomutasa, que produce la glucosa 6-fosfato. Y por último, pero no menos importante, a la enzima glucosa 6-fosfatasa, que produce así la glucosa. O sea, como hemos dicho, la ruta completa pasa de tener un glucógeno N+1 a producir glucosa. Es la ruta anabólica por la que tiene lugar la síntesis de glucógeno a partir de un precursor más simple, la glucosa 6-fosfato. Se lleva a cabo principalmente en el hígado y en menor medida en el músculo. Es activado por la insulina en respuesta a los altos niveles de glucosa, que pueden ser, por ejemplo, posteriores a la ingesta de alimentos con carbohidratos. La glucogenogénesis inicia a partir de la glucosa, donde a través de la enzima glucoquinasa forma la glucosa 6-fosfato. Nuevamente se hace uso de una enzima fosfoglucomutasa que produce la glucosa 1-fosfato. En esta reacción hacia el cuarto intermediario se hace uso del UTP para producir bifosfato, lo que produce el UDP glucosa. En las dos reacciones siguientes tenemos a las enzimas glucogenina y glucogenosintasa y a la transferasa, que convierten así como producto final al glucógeno. En esta ruta entendemos que tenemos como metabolito principal a la glucosa para producir glucógeno N+1. Es un proceso catabólico de oxidación incompleta, totalmente anaeróbico, ya que se produce en ausencia de oxígeno, siendo el producto final de un compuesto orgánico. Fermentación alcohólica. Se obtienen como productos finales un alcohol en forma de etanol, cuya fórmula CH3CH2OH, dióxido de carbono en forma de gas. Fermentación láctica. Se obtienen como productos finales un alcohol en forma de etanol, cuya fórmula química
es CH3, CH2, hidroxilo, dióxido de carbono en forma de gas y unas moléculas de ATP que consumen los propios microorganismos en su metabolismo. En las fermentaciones tenemos al piruvato, que pudo ser producto de la glucólisis. Como primera reacción para producir el bicarbonato se hace uso de la enzima piruvato descarboxilasa. Para la fermentación alcohólica, donde tenemos un piruvato como metabolito principal y tenemos un producto que es el etanol, donde a través del piruvato se va a convertir a acetaldehído y a través del uso del NADH va a producir NAD y produce el etanol correspondiente. Para la fermentación láctica tenemos al piruvato con el uso de la enzima lactato deshidrogenasa y además de el NADH que produce NAD, forma el producto lactato. El ciclo de Krebs. El acetilcoenzima A es el principal precursor de este ciclo. El ácido cítrico, como también puede ser llamado, o citrato, se obtiene en cada ciclo por condensación de un acetilcoenzima A con una molécula de oxalacetato. El citrato produce en cada ciclo una molécula de oxalacetato y 2 de dióxido de carbono, por lo que el balance neto del ciclo es acetilcoenzima A más 3 moléculas de NADH más una molécula de FADH más una molécula GDP más fosfato y agua, lo que produce coenzima A más 3 moléculas de NADH más un protón más FADH más GTP más 2 moléculas de dióxido de carbono. Para el ciclo de Krebs tenemos como principal metabolito al piruvato, que a través del complejo de la piruvato deshidrogenasa va a producir la acetilcoenzima A y también bicarbonato. Además de que entra NAD para producir NADH. Posteriormente tenemos al acetilcoenzima A, que se hidrata y produce la coenzima A, dándonos por medio de la citrato sintasa el citrato. Después de esto obtenemos el isocitrato por medio de la aconitasa, además de que también tenemos un producto de deshidratación y lo que posteriormente nos produce el 2-cetoglutarato a través de la enzima isocitrato deshidrogenasa. Nuevamente se lleva una reacción por medio de la 2-cetoglutarato deshidrogenasa, que es un complejo enzimático, además de que entra la coenzima A y el NAD para producir NADH, y lo que produce es el succinil coenzima A. Aquí una molécula de GDP más fosfato produce una molécula de GTP. ¿Esto qué es? Energía. Y por medio de la succinil coenzima sintetasa produce el succinato. Nuevamente se hace el uso de otra enzima, succinato deshidrogenasa, para formar el fumarato. Y aquí entra una molécula de FAD para producir FADH2. Para la reacción número 8 tenemos a la fumarasa como enzima principal y lo que nos produce el malato, además de que se hidrata. Para obtener el oxaloacetato se lleva a cabo la enzima malato deshidrogenasa, además de que entra una molécula NAD y produce NADH. El ciclo de la urea es una serie de 5 reacciones catalizadas por varias enzimas dominantes. Los primeros 2 pasos en el ciclo ocurren en la matriz mitocondrial y el descanso de los pasos ocurre en el citosol. Así es el ciclo de la urea. Atraviesa 2 divisiones celulares de la célula del hígado. En el ciclo de la urea tenemos como principal producto al glutarato, donde a través de un doble equilibrio forma el 2-cetoglutarato. Estas dos enzimas son las transaminasas y el glutamato deshidrogenasa.
para producir posteriormente el ion amonio. Este mismo, a través de la enzima carbamil fosfato sintasa 1, produce el carbamil fosfato, lo que posteriormente nos llevará a la citrulina. La citrulina sale de la mitocondria y por medio de la arginosuccinato sintasa va a producir la arginosuccinato, además de que hay un desgaste energético. En esta sexta reacción va a producir por medio de la argininosuccinatoliasa el fumarato y la arginina. Ahora bien, la arginina por medio de la enzima arginasa 1 va a producir ornitina y urea. La ornitina nuevamente entra a la mitocondria y vuelve a hacer el mismo ciclo para producir nuevamente urea. La beta-oxidación es un proceso catabólico de los ácidos grasos en el cual sufren remoción mediante la oxidación de un par de átomos de carbono sucesivos en cada ciclo del proceso hasta que el ácido graso se descompone por completo en forma de moléculas acetilcoenzima A que posteriormente serán oxidadas en la mitocondria para generar energía en forma de ATP. La beta-oxidación de ácidos grasos consta de 4 reacciones recurrentes. Para la beta-oxidación de ácidos grasos tenemos primeramente al ácido graso, que por medio de la acilcoenzima A y un desgaste energético va a producir el acilcoenzima A. Este acilcoenzima A va a entrar a la mitocondria por medio de la lanzadera de carnitina y el acilcoenzima A deshidrogenasa va a producir el enoilcoenzima A. Por cuarta reacción tenemos a la enzima enoilcoenzima A hidratasa que produce la 3-hidroxiacilcoenzima A. Además de que hay una hidratación aquí. Como quinta reacción, la enzima que trabaja es la beta-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa que produce la beta-cetoacilcoenzima A. Aquí entra una molécula de NAD y produce una molécula de NADH. Por último, para producir el acetilcoenzima A y el acilcoenzima A, tenemos la acilcoenzima A acetiltransferasa. Y además entra la coenzima A en esta parte de la reacción y así produce el acetilcoenzima A y el acilcoenzima A. La síntesis de ácidos grasos es virtualmente o visualmente el proceso inverso a la beta-oxidación. El proceso se inicia con la unión de un acetilo y malonilo, formándose un compuesto tetracarbonado. El carbonilo se reduce, se deshidrata y reduce nuevamente en etapas exactamente inversas a las de la beta-oxidación. Para la síntesis de ácidos grasos tenemos primeramente al acetilcoenzima A, que por medio de dos primeras reacciones donde las enzimas son el malonil acetiltransferasa y la acetiltransacilasa, van a formar el acetilcetoacilfosfato y el malonil coenzima A. Posteriormente, para una segunda reacción, tenemos al cetoacil sintasa que va a producir la beta-cetoacilfosfato y por una tercera reacción tenemos al cetoacil reductasa como enzima para producir la 3-hidroxiacil. Posteriormente la deshidratasa va a formar el enoil correspondiente. Una quinta reacción donde se lleva a cabo la enzima enoil reductasa va a producir el acilcetoacilfosfato y posteriormente por un tioéster, una tioesterasa, va a producir el ácido graso correspondiente. Los productos primarios de esta ruta metabólica son el NADPH, que es un agente reductor en biosíntesis, la ribosa 5-fosfato necesaria en síntesis de ribonucleótidos, componentes también de RNA, DNA, ATP, NADH, FAD y la coenzima A. Consta de dos etapas. La fase oxidativa, que es irreversible con la oxidación de glucosas 6-fosfato a ribulosas 5-fosfato, donde además se produce el NADPH. La fase no oxidativa,
síntesis de nucleótidos, ribosa 5-fosfato y intermediarios de la glicólisis. Su ruta consta de la glucosa 6-fosfato, donde a través de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, además de una producción de NADPH, va a producir la 6-fosfato-gluconolactona. Por medio de la hidratación y una enzima lactonasa, se va a producir el 6-fosfato-gluconato. La 6-fosfogluconato deshidrogenasa va a producir la ribulosa 5-fosfato. Aquí va a haber un equilibrio entre producciones de silosa, por lo que tenemos dos caminos diferentes. La silosa 5-fosfato del lado izquierdo y la silosa 5-fosfato del lado derecho. Y por medio de una enzima fosfopentosa epimerasa. Para una quinta reacción tenemos a la enzima fosfopentosa isomerasa que va a producir ribosa 5-fosfato y va a haber un pleito o una lucha entre silosa, ribosa para producir el gliceraldehído y la pseudoheptulosa 7-fosfato. Posteriormente tenemos una séptima reacción donde el gliceraldehído 3-fosfato y el pseudoheptulosa va a producir la fructosa 6-fosfato y la eritrosa 4-fosfato por medio de la enzima transaldolasa. Los cuerpos cetónicos se producen principalmente en las mitocondrias de las células del hígado. La producción de cuerpos cetónicos comienza para disponer de la energía guardada como ácidos grasos, y los ácidos grasos son enzimáticamente descompuestos en la beta-oxidación para formar acetilcoenzima A. Esta ruta completa consta de 3 reacciones. De la reacción 1 a 3 forman acetato, acetoacetato, que es el primer cuerpo cetónico. La primera reacción consta de 2 moléculas de acetilcoenzima A que van a producir coenzima A más acetoacetil, coenzima A, por medio de la enzima acetoacetil, coenzima A, cetoacetiltransferasa. En la reacción 2 tenemos una acetoacetilcoenzima A más acetoacetilcoenzima A que va a producir coenzima A más hidroximetilglutaril coenzima A por medio de la hidroximetilglutaril coenzima A sintasa. Por último, la reacción número 3, que tenemos un hidroximetilglutaril coenzima A que va a producir acetoacetato más acetilcoenzima A por medio de una enzima hidroximetilglutaril coenzima A liasa.